Pues de una manera casi natural, ¿verdad? Yo empecé aquí es donde, en Panjón, aquí fui las primeras veces con 10, 9 años, 9 y 10 años, pues me llevaban las embarcaciones, las gamelas, salía a pescar, aquí hacía pesca submarina, con mi padre que era nadador, o sea, siempre estuve conectado al mundo del mar porque era buceador, en fin, pescador submarino. Hice la carrera, hice biológicas, me fui especializando en temas pesqueros y a partir de ahí ya, pues, conexión con el Instituto de Investigaciones Marinas, problemas de la pesca, me dediqué a la pesca, había muchas especialidades, pero la pesca era importante, empecé a ir a reuniones internacionales, acabé en la cooperativa. Pude haber acabado en Canadá, que tuve oferta de trabajo para irme allí, pero la cooperativa me rescató. Yo estaba, como era miembro de investigaciones pesqueras, aquí, que es Investigaciones Marinas ahora, pues acompañaba a la administración pesquera como asesor, porque éramos muy poquitos los que sabíamos de pesca, los que teníamos idiomas, en fin. Había que echar, fue una época muy dura, ¿no? Nos tocó la época de la extensión de millas, muchísimas negociaciones, pero acompañaba muchísimo, ¿no? Claro, venían, la gente de la cooperativa venía y bueno, trabamos conocimiento. Carlos Gago, que era el primer gerente que tuvo la cooperativa, pues enseguida entablamos buena relación, y cuando yo ya me iba a ir a Canadá, porque no me salían las plazas aquí de colaborador, pero me ofrecieron en Canadá ir a Halifax a trabajar, me hizo la contraoferta, dijo: no te pagamos aquí lo que sea y te quedas, que no te podemos dejar ir. Y me entré en la cooperativa de secretario general técnico con Reinaldo, ¿verdad? Él se encargaba de la parte del día a día de la cooperativa, yo me ocupaba de toda la que eran las relaciones internacionales, y luego de ahí a la gerencia, y en fin, la vida siguió. La época fue una época, yo me acuerdo mucho de Carlos, ¿verdad? En paz descanse, pero Carlos tuvo mucho mérito porque era un chaval que venía del mundo de lo que era el sindicato vertical, que era lo que había, no quiere decir nada, ¿no? Y fue muy hábil en adivinar por dónde iban a ir los tiros en lo que era la reconversión democrática, ¿no? Y llegó a sugerir la estructura que tiene hoy la cooperativa, que fue una estructura muy inteligente, y a partir de ahí, pues la verdad es que Vigo tenía muchísimo peso, ¿no? en la política pesquera nacional, tanto que generaba a veces irritación, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues Carlos marchó y me ofrecieron a mí la gerencia y la cogí, claro. Pues Arby fue la voz de la pesca de Galicia en buena medida, ¿no? Era la entidad líder, ¿no? Que lideraba, en fin, estábamos, hubo un buen equipo, luego estuvo José Ramón Fuertes, en fin, se formó un equipo técnico bastante potente que hacía estudios, o sea, analizábamos muy bien, porque teníamos también la formación científica, que ayudó muchísimo, ¿no? La verdad es que los estudios que hacía la cooperativa fueron muy útiles, pues, para la propia administración española, que tenía muchas carencias, ¿eh? Aquello había que, no era culpa de nadie, era que aquello no tenía infraestructura mínima y hubo que arrimar el hombro, y se hizo muy bien, se hizo de una manera desinteresada por todas partes, y yo creo que gracias a eso se sobrevivió, gracias a la estructura de Arby y todo lo que hizo Arby, pues, por ejemplo, como anécdota, lo del diario de pesca, ¿no? Nos exigían tantas cosas en tantas partes del mundo que al final tuvimos que diseñarlo en la cooperativa, un cuaderno de diario de pesca que fue el que adoptó después la administración española, ¿no? Pero eso se hizo en la cooperativa, se hicieron muchísimos trabajos, ¿no? Y todo, en fin, la voluntad, ojo, los armadores también tenían una voluntad de luchar y de supervivencia. Hubo momentos muy difíciles, cuando fue la extensión de millas, ¿verdad? La decisión de faenar fuera de las aguas jurisdiccionales canadienses, se apostó por eso. Hubo solidaridad, a pesar de lo que la gente, sobre todo el sector bacaladero vasco, que era el más reticente, decía: es que el congelado de Vigo, no, el congelado de Vigo, a Navar se portó fantásticamente bien con el sector bacaladero, ¿no? Entonces fue muy solidario, porque se perdió el caladero de pota que había allí en Halifax, en fin.
fueron épocas muy turbulentas, pero que se sobrevivió gracias a esa estructura que había en Vigo, ¿no? Donde los armadores hablaban con una sola voz y tienen mucho mérito, ¿no? En fin, a partir de ahí, las empresas mixtas, esas aventuras que han hecho los armadores, que tienen un gran mérito, que han logrado hacer de Namibia, de Argentina y de otros países, pues, potencias pesqueras, ¿no? Y eso es algo que los gallegos tenemos que sentirnos orgullosos, que eso no... en Mozambique, en Angola, en Mozambique, otros países de la Unión Europea no invirtieron, porque tenían miedo. Todo lo que giró en torno al año 77 fue tremendo, porque teníamos que atender muchísimos frentes. No podíamos dejar sola a la administración española. Yo tengo un gran cariño por los negociadores de la época, Juan Prat, Ramón de Miguel, Javier Elorza, ¿no? Y Luis Casanova. En fin, no teníamos otra opción que decir, pues, tenemos que ir de la mano. Y fue bonito, ¿no? Porque la verdad es que nos conocíamos muy bien, pero es que yo, por ejemplo, había veces que iba 6 veces a Estados Unidos, pues 5 veces a Canadá, varias veces a Noruega con el tema de Svalbard, que a los noruegos se les olvida que hay un tratado que no les da lo que ellos creen que tienen, ¿no? Ni ahí, ni Jan Mayen, ni todas esas cosas, que es el mundo del derecho internacional que hay que reivindicar, porque la UNCLOS, la ley del mar, dice lo que dice, no da más derechos. O sea, que ahora es la época de jugar fuerte y decirle a la Unión Europea que con los derechos de la gente no se puede jugar. O sea, los derechos se tienen y se ejercen, punto, ¿no? Pero toda esa época fue la época más complicada, claro, al mismo tiempo fue muy rica desde el punto de vista humano, porque tratábamos muchísimo. Al final acababas haciéndote pues amigo de los negociadores americanos. En fin, me acuerdo muy bien que Carlos Sagan un día le ofreció un puro un puro cubano. Y decían, eso es delito, aquí no se puede traer. Todos son hitos importantes, ¿no? La Unión Europea nos trató mal, o sea, pero muy mal. O sea, realmente fue injustificadamente dura con España. Eso nos metió un régimen de regulación de esfuerzo pesquero que nunca, a pesar de que es lo que nosotros decimos que es lo más eficaz, pues nos ha llevado pues a una reducción de la flota de Gran Sol. Esas cosas las hemos hecho los gallegos. Nosotros hemos reestructurado la flota, hemos ajustado todo esto, hemos reformado nuestra legislación como no lo ha hecho ninguna otra. Tenemos unos sistemas estadísticos, la plataforma de la Xunta, es que esa no existe otra plataforma igual. Lo que tiene el puerto de Vigo tampoco. O sea, en este momento la transparencia es tan grande y seguimos todavía la cantinela es de que somos los malos de la película. Claro, como éramos los más eficientes desde el punto de vista económico, la gente, los canadienses no entendían cómo un país que acababa de salir de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado podía competir con sus barcos viniendo desde Vigo y ellos no eran capaces de pagarles dignamente a sus propios pescadores. Un pescador canadiense en Terranova ganaba menos que un pescador gallego. O sea, cosas rarísimas, ¿no? Entonces eso te hace siempre la demagogia buscar, pues, quiénes son los españoles. Y entonces eso nos ha tocado, San Benito. Ahora, pues, tenemos que ser conscientes de que hay que luchar contra eso. Nosotros siempre dijimos, la cooperativa, y hay unos librajos que hay por ahí que dejamos escritos, siempre le advertimos, no dejen ustedes la pesca para última hora, porque claro, nos dábamos cuenta de que es verdad, España no podía permitirse el lujo de no ingresar en la Unión Europea. Entonces, claro, cuando te quedan los temas al final, dejar los temas para el final, eso siempre se salda, ¿no? Un poquito con lo que ha pasado quizá con el Brexit y eso. Y luego que la pesca importa mucho en Galicia, en España también, pero ya en el resto, salvo Francia, que tiene, eso sí, son peleones, los franceses son peleones, y muy bien, muy bien, lo hacen muy bien. Pues claro, Dinamarca también, pero tiene otro tipo de industria. En fin, hay el riesgo de que la pesca quede relegada siempre. Y eso nos pasó en el ingreso, porque es que nos metieran 20 años de periodo transitorio, eso no tiene nombre, no tiene nombre, y además de alguna manera se ocultó. O sea, nosotros lo habíamos planteado, oye, que esto hasta el 2002, no, esto nada, esto son, pues no es verdad. O sea, y fue un poco, la verdad es que estaba de una manera muy críptica, Cuando uno coge el tratado de adhesión, los 20 años no salen.
te hace referencia a un periodo, un reglamento y tal, que luego te descubres que son 20 años. Y luego a la conserva, que nosotros tuviéramos una situación arancelaria peor que los marroquíes, pues eso no tampoco tiene mucho sentido. Las empresas, bueno, el tener una estructura empresarial, unas grandes patronales, unas patronales fuertes, claro que ayuda mucho. Lo que no ayuda es cuando las tienes débiles. O sea, hay que seguir siendo fuerte, ¿no? Me da la impresión de que está un poquito más desleído todo, ¿no? Me da la impresión de que en el momento actual hay empresas ya muy fuertes que dicen, puedo vivir por mí mismo. Mérito, sin duda, ¿no? Pero error si no se agrupan y defienden lo que es común. Y amenazas tenemos muchas, ¿eh? Porque todo el mundo hace ecologismo con lo que no le importa. La pesca, como no le importa a nadie, pues aquí hay que ser ecologistas. Y digo yo, oye, ¿y por qué no hay lobos en Alemania? Pues los han cargado. Es que hay cosas, es decir, pero hoy el arte de arrastre, pero ¿qué arrastra? Arrastra fango. El fango es anaeróbico. Si tú lo mueves no es negativo, es positivo. Es que no hay un jardín de flores en la plataforma, es todo fango. A partir de los 200 metros ya no hay, la luz no llega y no hay fotosíntesis. O sea, hay que ser un poco realista. Dice, no, es que destruye todo lo que hay. ¿Pero qué destruye? Y dice, si metemos un arado de vertedera, no destruye nada en la tierra. Es que hay una doble vara de medir en todo esto que incluso sin malicia, ¿no? Se hace, pero es un disparate. O sea, los bosques, ¿quién sabe? ¿Dónde hay más bosques? En Galicia, que en ningún otro lado. Y bueno, parece que somos aquí. A ver si en Holanda hay tanto. Bueno, hay algunos bosques, sí, pero bueno, hay mucha vaca. Y esas, pues no sé qué dicen, que les echan la culpa del efecto invernadero. Digo, algo tendrán los ganaderos que hablar también. Vamos a ver, yo tengo una preocupación, que es que si los gallegos somos suficientemente, los gallegos, ya los españoles, peor todavía, pero si somos suficientemente conscientes de saber cómo dependemos del mar, ¿no? Porque a veces parece que hay una hostilidad, ¿no? El mar necesita puertos, necesita infraestructuras. Si no invertimos ahí, eso tiene una repercusión muy negativa en todo lo que es nuestro propio desarrollo industrial, nuestro bienestar y, ojo, que las estructuras portuarias ayudan al tráfico marítimo y el tráfico marítimo es mucho mejor que el de carretera. O sea, estamos luchando contra el cambio climático, que yo creo que hay que luchar. Hay que regenerar los fondos, por supuesto que hay que hacer. Hay que hacer obras siempre compensatorias medioambientales, como se hace en el puerto de Vigo, ¿no? Pero me da la impresión de que incluso en Galicia pesa más la cultura de la vaca que la cultura de tal. Y a la hora de la política, no es precisamente la Consejería del Mar la más fuerte. Probablemente la Consejería Rural, que tiene una importancia impresionante, pero no me preocupa eso, ¿no? Y me preocupa un poco también la falta de conciencia de que hay que promocionar en general todo lo que es la economía marítima, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Yo nunca pedí nada, a mí siempre me fueron a buscar, ¿no? Y don Manuel Fraga me fue a buscar 2 veces. La primera, en la cual, pues yo, la verdad, llevaba 2 años en Bruselas, venir para aquí me suponía un trastorno grande, ¿no? Económico y personal. Pero bueno, yo siempre he creído en... A mí no soy muy religioso, pero me gusta el Evangelio, ¿no? La parábola de los talentos es muy acertada. O sea, si tú tienes algo que crees que puedes hacer producir, tienes la obligación moral. Siempre he sido galleguista. Entonces, si te dicen que haces falta para tu país, te vienes, ¿no? Entonces me vine y encontré, bueno, pues un sector pesquero, sobre todo el artesanal, muy desordenado, muy anárquico. Hubo que poner muchísimo orden, hubo que hacer un gran esfuerzo de reestructurarlo, pero hoy en día se ha seguido esa filosofía. Hay un plan de ordenación, además lo hicimos en fin, se trabajó bien. Y fue un trabajo hecho por la Consellería, no se lo encargamos a nadie, lo hicimos, la actual consellera también participó, o sea, es autora de todo eso. Entonces, esa línea de pensamiento pues ha sido la filosofía, que es gestionar bien los recursos, equilibrar la extracción con la producción, modernizarlo,
hacer que la gente, o sea, se hablaba mucho de profesionalizar el sector marisquero, pero había resistencias a cotizar. Digo, pero si es que no se puede profesionalizar si no cotizas como profesional. Bueno, hoy en día eso está muy asumido. Ya, hoy en día el sector pesquero artesanal de Galicia es modélico en el mundo. Yo he visto lo que hay por ahí, no lo hay en ninguna parte y no lo vendemos bien. Deberíamos de venderlo bien. Pero bueno, se logró todo eso, poner orden, se logró hacer el descanso semanal, que era una labor, sobre todo social, porque es que lo que no se puede, la gente del mar tiene derecho a irse de vacaciones, planificarlas, en fin, tener una vida familiar como Dios manda, porque si no al final se acaba abandonando. Eso es así, o sea, eso es entender bien, favorecer una economía capitalista no quiere decir un capitalismo salvaje. Hay que redistribuir la riqueza y hay que procurar que los trabajadores estén contentos, si no, no te producen. Pues eso fue la primera. La segunda fue ya más madura, ¿no? Bueno, hicimos una ley de pesca por la cual, porque no la hacía el gobierno central, y entonces eso sentó las bases de cuáles eran las competencias reales de las autonomías. O sea, fue una ley que hubo que luchar en el Constitucional y que se le ganó al gobierno central. Es que le ganamos todo en el Constitucional al señor Pedro Solbes de aquella, ¿no? Que nos decía que lo que hacíamos era ilegal. Bueno, pues no era ilegal, ¿no? O sea, eso. Luego la segunda parte ya se llegó a una cosa más hecha y ya nos dedicamos un poquito más a reestructurar, por ejemplo, hacer el servicio de guardacostas, que era una racionalización de todo lo que teníamos, un poquito dispersos en un solo servicio. Y es un servicio modélico en el mundo. Tampoco hay ninguna autonomía que lo tenga, pero en ninguna parte. Eso y son muy buenos. Ojo, son unos profesionales. O sea, ellos mismos se han hecho unos grandes profesionales del servicio. Cuando vienen impresiona mucho el ver los medios con los que se cuenta, en fin, la profesionalidad de nuestra gente. No nos lo valoran lo suficiente, no lo vendemos bien fuera, que no acabamos de vender bien esto fuera. Eso luego bueno, pues me tocó dos mareas negras, la del mar Egeo y la de Prestige, que fueron muy duras. Fueron muy duras porque al final la justicia nos dio la razón a los que decíamos lo que decíamos. Es que es así. O sea, primero había que mandar a todo el mundo a la cárcel. Luego cuando los que juzgan dan algo que no nos gusta, dicen, eso no, eso... Bueno. Como yo le pregunté a todos los alcaldes, y dice, ¿dónde usted está dispuesto a hacerse de su ciudad un puerto de refugio? Y me contestaron todos que no. Claro, es que hay que ser coherente, ¿no? Eso fue duro, ¿no? Pero aún así, y lo digo porque estamos viendo esto, nosotros a los 15 días estaban cobrando todos los afectados, y cobraban cada 15 días religiosamente, y una buena cantidad. Y de eso sí que estoy orgulloso, porque es que eran Navidades, nosotros no podíamos dejar al sector pesquero sin ingresos. Entonces se hizo ese esfuerzo, la gente cobró y tampoco se hizo en ninguna parte, O sea, en Francia no les pagaron así, en fin, entonces muy bien, no le costó nada a Galicia porque lo pudimos recuperar después de los fondos europeos, o sea, se hizo una gestión bastante buena, ¿no? Y luego también la decisión de impulsar todo lo que era la industria de transformación y la acuicultura. Se hizo mucho, se ayudó muchísimo, se destinaron muchos fondos, se ejecutaron muy bien. La verdad, el nivel de ejecución, pues yo creo que estaba por encima del 70 al 80%, o sea que, claro, se renovó casi toda la industria de transformación de productos de la pesca, la conserva, y muy bien, porque eso es el futuro. La razón es que nosotros éramos los que pescábamos en todo el mundo, entonces todo el mundo nos echaba la culpa de su ineficiencia. Estados Unidos, nosotros nos marchamos de allí y no están pescando el calamar ni la pota. O
O sea, no es un problema de que nosotros fuéramos mejores, pero es que no lo saben hacer. En Canadá tampoco su sector bacaladero estuvo bollante, empieza ahora un poco, pero cuando ya las cosas cambian mucho, ¿no? Pero esto, ¿no? Y después en la propia Unión Europea se nos hizo una guerra tremenda, ¿no? Porque como había que hacerle sitio dentro del acuerdo del 83, pues teníamos que reducir, ¿no? Y eso ha quedado ahí, acompañado de lo de siempre, ¿no? De la demagogia, los populismos de que decían que había una flota de 17.000 barcos esperando entrar en las aguas europeas, que era una estupidez, como la Copa de un Pino, pero ahí quedó, ¿no? Y como en Inglaterra hay tabloides, pues nosotros no tenemos eso. O sea, a mí me parece una perversión de la prensa, los tabloides, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, todo eso y nuestra propia incapacidad de darle la importancia que tiene la imagen, ¿no? Entonces, quizá todavía no invertimos suficiente en marketing, ¿no? En esa marca de imagen que yo creo que necesita todavía el sector, porque ahora vuelve, claro, como hay que hacer ecología, pues resulta que tienes una fundación, la Pew Foundation, por ejemplo, financiada por los del petróleo, y nos dicen a nosotros, los de la industria del petróleo, que la pesca hace daño. Venga ya, hombre, por Dios, ¿no? Los de Greenpeace yo no sé a quién representan, pero bueno, hacen verdaderas cafradas, cuando les damos aquí sitio para que atraquen en el Berbés, creen que los pescadores gallegos le van a hacer las mismas cafradas. Cree el ladrón que todos son de su condición, pero no es así. Yo les di el atraque en el Berbés porque sabía que los pescadores los iban a dejar absolutamente en paz. El pescador gallego es una persona tremendamente tranquila, no hace barbaridades, ¿no? Entonces estamos en manos de estas demagogias, de este ecologismo. Pues nadie habla de la minería del coltán, ¿verdad? Greenpeace no habla del coltán, no creo yo que hable del coltán. Y de los asesinatos, ni los diamantes de sangre, ni la bauxita que se explota por ahí y no deja nada a los países donde se explota, toda la minería a cielo abierto y la contaminación que deja, el capital internacional. Entonces hay que echarle la culpa a la pesca para que no se hable del otro. Venga ya, hombre. Es una parte importante de la identidad de Galicia. Ahora bien, ignoramos mucho nuestra propia historia marítima y, como yo decía, pues, ¿sabe la gente que el 60% de las bajas en Trafalgar eran de gallegos? No, es inconcebible esto. En Inglaterra tendríamos 20.000 placas, recordatorios de esto. ¿Sabe que la defensa de Indias, que fue de Blas de Lezo, dicen, sí, Blas de Lezo con la ayuda de 2 fragatas que salieron de Ferrol, llena de gente? O sea, es que parece como si no nos importara esto, ¿no? Y tiene que importarnos, porque es que, hombre, el gallego es una persona humilde, pero no en el sentido negativo. Es una persona que tiene esa virtud de la humildad, de que no es falabarato, que es una sociedad igualitaria, que aquí nadie es nadie más que nadie, ¿no? Pero tenemos que hacer un poco más, ¿no? Para recordar lo que hemos sido, porque también la historia de Galicia y la historia económica de Galicia se entiende mucho mejor si nos acordamos de estas cosas. Bueno, yo creo que hay que mejorar sensiblemente la habilitación de los buques, o sea, hay que procurar que la gente tenga intimidad. Yo cuando fui a Terranova iba en los mejores camarotes, íbamos 4, hombre, pues no. Hoy a la gente le gusta tener su tablet, sus comunicaciones, su teléfono móvil y tenerlo en una cierta intimidad. Ya sé que es complicado, pero bueno, hay que procurar eso. Hay que tener zonas donde se pueda un poco descansar en un momento dado, pero zonas dignas, ¿no? Hay que procurar que las comunicaciones se faciliten y hay que pagar bien. Eso es impagable, la vida normal es impagable. Eso ya lo digo, lo he dicho de jovencito, me decían que era comunista entonces, y lo que es la vida, ¿no? Pero no, hay que mejorar esa vida y hacer los salarios atractivos, que tienen que ser muy superiores a los de tierra. Pues que no pierda la moral de combate, que no pierda esa virtud de la unidad, ¿no? O sea, hay que ir a un conglomerado fuerte, gallego,
potente, que no tenga miedo de decir las cosas, que no le tenga miedo a las administraciones. No quiere decir pegarles, simplemente decir, oiga, yo pienso esto, ¿no? Y usted no lo está haciendo bien, o no estoy de acuerdo, o no me gusta que usted no me arregle las transferencias de derechos pesqueros, ¿no? Esas cosas, ¿no? Eso se requiere con patronales fuertes, y entidades patronales o incluso cosas más amplias que engloben también a los sindicatos. Eso es lo que hace falta en Galicia. En estos momentos es importante.